Lo que está pasando en Ucrania, como lo que está pasando en Siria, como lo que está pasando en Palestina, son reflejo de los intereses de los grandes hombres de la guerra. Estados Unidos y Europa por un lado y Rusia por otro lado. Y en todos esos escenarios estamos viendo un juego de ajedrez. Literalmente uno se puede imaginar por un lado a Estados Unidos de un lado del tablero y a Rusia del otro lado del tablero. Y el tablero es Palestina, Siria, Ucrania, el norte de África, ¿no? México está dentro de este tablero. Cuando uno escucha, por ejemplo, a algunos representantes republicanos decir tenemos que tipificar a los narcotraficantes como terroristas, esto viene cargado de una intención de invadir militarmente el país, bajo la perspectiva de que Estados Unidos como policía del mundo combate el terrorismo ahí donde sus intereses se ven afectados. Entonces, en ese sentido, quienes pagan los réditos de la guerra son sobre todo las personas más pobres. Por ejemplo, hay que ver lo que está pasando en Palestina. En Palestina estamos con todo lo que lleva la agresión bélica del Estado sionista sobre este territorio ocupado de Palestina, estamos ya superando los 50.000 muertos. Más del 70% de las muertes en Palestina corresponden a infancias y mujeres, que nada tienen que ver con Hamás o con algún grupo contrario al Estado de Israel que ocupa ilegalmente Palestina, ¿no? Y lo que está pasando, por ejemplo, en Siria es la reedición de lo que pasó en Afganistán a partir de la guerra contra el terrorismo de George W. Bush, ¿no? Incluso hay quienes hablan de que lo que pasó en Siria puede ser una movida de piezas donde a cambio de Siria, porque Rusia de pronto sacó las manos de Siria, podrían estarle entregando los territorios del este ucraniano a Vladimir Putin, ¿no? Es decir, en medio de tanta especulación, que es un juego de ajedrez, lo único que sí sabemos es que tenemos a dos polos en conflicto, ¿no? Y en medio de esos dos polos en conflicto no solamente están los pueblos empobrecidos, sino también, en este caso, por ejemplo, México, como algunos otros países, incluso, por ejemplo, vamos a pensar en países como Grecia, como Chipre, como Italia incluso, que no tienen este desarrollo militar y económico que tienen las grandes potencias, son piezas de ese ajedrez. Y lo que nos resta hacer es saber cómo nos movemos también dentro del tablero, no para obedecer un interés u otro, que habrá países que sí lo hacen, sino para poder salir bien librados de esta guerra que inevitablemente ya empezó.